Es autor además de una veintena de ensayos, entre los que se encuentran, por ejemplo, pues Osama Bin Laden, La espada de Alá, La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano, Historia de la corrupción, etcétera, etcétera. Su obra, además, ha sido traducida a diferentes idiomas y editada en 47 países. Frattini, además, ha sido director y guionista de casi una veintena de documentales de investigación para las principales cadenas de televisiones españolas y colaborador en diferentes programas de radio y televisión. Ha dirigido además diversos documentales para Televisión Española, Telecinco y Antena 3. Ha dado también diversos cursos y conferencias sobre seguridad y terrorismo islámico a diferentes fuerzas policiales de seguridad e inteligencia de España, Gran Bretaña, Portugal, Rumanía o Estados Unidos. Es indudable además su capacidad para la obtención de datos de todo el mundo y de los temas más peliagudos. Se convierte en un valiente crítico de nuestra época sobre aquellas organizaciones y sus formas de actuar, ¿no? Denunciando sin miedo y además ni tapujos la corrupción existente, basándose en hechos perfectamente documentados, cuyos lectores hemos tenido la oportunidad de leer algún libro, pues lo hemos podido comprobar. A mí me gustaría además agradecer su presencia esta tarde en Teruel para presentarnos su último libro, que son Los Cuervos del Vaticano, en el cual, bueno, pues se revela una historia de mayordomos traidores, del servicio de espionaje y contraespionaje del Vaticano, lavado de dinero, altos miembros de la mafia siciliana, un complot para asesinar al Papa, una adolescente desaparecida y además, tal y como pone además el autor en su contraportada, es que el estado de la ciudad de Vaticano en la realidad siempre supera la ficción. Una de las cosas además que a mí me gustaría agradecer es que comparta pues, todos estos conocimientos, va a poner a la disposición y pueda compartir con nosotros, dado su experiencia profesional y yo diría también que su espíritu aventurero. He tenido la oportunidad de conocerle, para mí la experiencia fue muy enriquecedora, tiene un montón de anécdotas que contar y de hecho incluso el espíritu aventurero lo digo por una sencilla razón, y es que ha cubierto mediáticamente 17 conflictos bélicos. Vais a poder gozar además de este libro y la explicación y por tanto simplemente agradecer a todos ustedes vuestra presencia y a él por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Sois todos amigos, solo nos falta que alguien nos sirva el café a todos nosotros. Quiero dar primero las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Teruel por esta magnífica sala que me ha montado hoy aquí con estas arañas maravillosas para presentar mi libro. A Rocío por esta presentación. Es que he sonreído antes cuando estaba haciendo la presentación, cuando ella decía que soy un espíritu crítico, y es que ayer tuvimos una cena con Rocío donde me dediqué a darle un poco a los políticos, ¿no? Pero bueno, hoy no es el caso. Y por supuesto darle las gracias como siempre a todos vosotros de la encomienda, a mis hermanos de la encomienda templaria y hospitalaria de Teruel, por eso, por ser mis hermanos, ¿no? Vengo a presentaros Los Cuervos del Vaticano. Muchos de vosotros ya sabéis de qué se trata porque habéis seguido los periódicos, leéis los periódicos, sois de los pocos que leen los medios de comunicación, menos mal que estáis en esta sala, donde se ha dado muchísima información sobre lo que ha sido todo el tema del Vatilix, que es como le hemos llamado los vaticanistas, ¿no? El caso Vatilix. Un poco en base a esa página de información de documentos, se llama Wikileaks, ¿no? Primero os cuento un poco por qué decidí escribir este libro, principalmente por dinero, eso no lo digáis. Segundo, porque hay un tema principalmente que es que los medios de comunicación tienen problema de espacio, nadie puede explicar realmente en profundidad lo que ha sido el caso Vatilix. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un documento vaticano, un documento de la CIA, realmente si no tienes un antecedente de quién ha escrito ese documento, por qué ha escrito ese documento y en base a qué circunstancia ha escrito ese documento, es muy difícil que tú entiendas lo que significa ese documento, ¿no? Y eso me lo permite un libro de 300 y tantas páginas, no sé cuántas tiene, creo que 326, ¿no?
El caso Batilix se desata realmente, comienza en el mes de julio del año 2009. ¿Por qué? Porque el libro es absolutamente actual. ¿Por qué? Porque el libro termina en agosto del 2012, es decir, hace unos meses. Cuando estábamos todos en el verano, yo estaba escribiendo el libro en base a los acontecimientos que estaban sucediendo en ese mismo momento. Empieza en julio del 2012, así es, que es cuando Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, decide nombrar secretario general de la Gobernación a un hombre que se llama Carlo Maria Viganò, a un arzobispo italiano. Lo nombra secretario general de la Gobernación. La Gobernación, rápidamente para que vosotros sepáis lo que es la Gobernación, es como una especie de ayuntamiento, es quien controla y administra la ciudad del Estado del Vaticano, ¿no? Administra la policía, administra la gendarmería, la Guardia Suiza, el agua, la luz pública de las calles públicas de las calles del Vaticano. Eso hace la Gobernación. El Papa nombra a Carlo Maria Viganò secretario general de la Gobernación con una única misión. Necesito que, como secretario general de la Gobernación, te dediques a buscar la corrupción, si es que la hay, en el Vaticano y que me pases un informe. Entonces Carlo Maria Viganò se pone manos a la obra y descubre tanta cantidad de corrupción que envía una única carta de un solo folio al Papa diciéndole: Santidad, lo que he descubierto es tan increíble de casos de corrupción que no me extraña los casos de corrupción como si que la curia no haga nada para evitarlos. El Papa esa carta no la contesta, no contesta esa carta, no hay respuesta a esa carta. Entonces, en la siguiente carta que envía Carlo Maria Viganò, lo que los vaticanistas llamamos segunda carta de Viganò, es un informe de 4 páginas dirigida al secretario de Estado Tarcisio Bertone, donde él ya le pone casos concretos, de casos de corrupción, pero corrupción absolutamente galopante, ¿no? Por ejemplo, le dice que no entiende cómo se está encargando a una empresa de fuera del Vaticano la instalación del Belén, el portal de Belén que se pone todos los años en la Navidad en la plaza de San Pedro. Y principalmente que no entiende cómo se paga 640.000 euros por el Belén, por el alquiler del Belén, por ejemplo. O dice que no entiende cómo el Departamento de Museos Vaticanos ha perdido, misteriosamente y nadie sabe dónde, 3,5 millones de euros. O, por ejemplo, que no entiende cómo hay un departamento del Vaticano, no lo cita en el informe, que tiene una cuenta en un banco italiano con 23 millones de euros y que nadie sabe de quién ha depositado ese dinero ahí. Entonces, misteriosamente, Bertone tampoco responde a esa carta, a ese informe. Yo publico la primera carta y la segunda carta de Viganò en el libro. Entonces él dice que no entiende bien cómo no se hace nada. Y misteriosamente, un buen día, le dan la alegría a Viganò de que lo han nombrado, lo han quitado de secretario general de la Gobernación y lo han nombrado embajador en Washington, embajador de Estados Unidos. Es decir, le pegan una patada, ¿no? Para que deje de molestar. ¿Qué he aprendido de este libro? Leyendo los documentos. Porque Paolo Gabriele realmente roba al sumo pontífice 932 documentos. Son documentos que supuestamente el Papa le ha dicho: Paoletto, que es como le llamaba Paolo Gabriele, Paoletto, hazme un favor, destruye estos documentos. Y entonces Paoletto lo que hacía, en vez de destruirlos, los iba metiendo en cajas, almacenados en su casa, ¿no? Entonces él... hay documentos de todo tipo, documentos altamente sensibles, que es como se cataloga en el Vaticano a documentos de secreto de Estado, por ejemplo, relacionados con ETA, con la negociación con ETA, o relacionados con el impuesto de las presiones que está recibiendo el gobierno italiano para que cobren el impuesto de bienes inmuebles al Estado Vaticano, hasta documentos verdaderamente estúpidos. Pues, por ejemplo, una factura del Papa para un hábito que le han hecho, o unos zapatos que le han hecho a medida en una zapatería de Roma, ¿no? Es decir, que hay muchos, hay 932, de los cuales Paoletto hace una selección de 60 documentos, y yo conseguí 47, no conseguí los 60. Si me hubieran dado un poco más de tiempo en Espasa, seguro que lo consigo, ¿no? Incluida la factura del hábito. Entonces, ¿qué me demostró realmente leyendo todos los documentos? Que es, digamos, la moraleja final cuando tú terminas de leer el libro. Es que el mayordomo es culpable, que el Papa no controla absolutamente para nada la maquinaria vaticana, se le ha escapado de las manos, y que hay 2 bandos en conflicto dentro del Vaticano, y 2 bandos en conflicto muy poderosos. Uno son los diplomáticos, en un sector,
que están controlados por Angelo Sodano, el cardenal Sodano. Y en el otro lado están los bertonianos, controlados por Tarcisio Bertone, el actual secretario de Estado. Entonces, entre ellos comienzan a hacerse, a ver cómo lo digo para que lo entendáis, comienzan a hacerse putadas. Por ejemplo, Angelo Sodano, Benedicto XVI, cuando es elegido sumo pontífice en el año 2005, en el cónclave del 2005, él hereda, que casi siempre se suele hacer así, él hereda al secretario de Estado. Y el secretario de Estado es Angelo Sodano, el poderoso Angelo Sodano, que es el jefe del sector diplomático. Se le llama a los diplomáticos porque todos sus miembros de la camarilla pertenecen o salen de la Escuela Diplomática del Vaticano, que es una gran escuela de la diplomacia, ¿no? Entonces, y por otro lado está Bertone. Entonces, Angelo Sodano, ahora muchos lo recordaréis, Angelo Sodano, como función, como secretario de Estado, está la revisión de todos los discursos del sumo pontífice, antes de emitirlos. Y entonces, misteriosamente, el Papa se va a Ratisbona y durante el discurso, él dice que la religión musulmana es una religión del diablo. Aquello provocó una reacción en cadena en todos los países árabes que estuvieron, vamos, a punto de bombardear el Vaticano. Y entonces todo el mundo empezó a preguntar, ¿y cómo el Papa ha dicho eso? ¿Cómo se le ocurre decir semejante frase? Y es que parece ser que alguien del sector de los bertonianos metió en el último momento esa frase dentro del discurso de Ratisbona, provocando el cese de Sodano y el nombramiento de Bertone como secretario de Estado. Política. Por ejemplo, claro, la guerra que se está provocando ahora mismo entre los dos sectores del Vaticano ha provocado que, digamos, la prensa católica ahora mismo, el Observatore Romano o el Avvenire es el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, se haya convertido en un escenario de esa guerra entre los dos sectores. Por ejemplo, la red de hospitales del Vaticano, bajo control del Vaticano, que el que vosotros conoceréis como todos es la Clínica Gemelli, la famosa hospital donde internan a Juan Pablo II cuando le hieren en el 81, ¿no? La Clínica Gemelli. Ha sido también escenario de ese conflicto bélico, vamos a llamarlo, entre los sodanistas, entre los diplomáticos y Bertone. O, por ejemplo, el IOR, el Banco Vaticano, que es, digamos, la información que más nos ha llegado, ¿no? Claro, todos los hechos te demuestran que realmente el pobre Benedicto XVI, por eso yo incluyo en el último minuto, a punto de empezar a tirar el libro, a imprimir el libro, por un lado y los bertonianos por otro. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo. El IOR, vamos a hablar del IOR, el Banco Vaticano, que os va a encantar la historia. El Banco Vaticano, hasta el mes de julio del 2012, es decir, hace poquito, es un banco que no está regulado por la legislación internacional contra el blanqueo de capital y la financiación ilegal del terrorismo. Claro, en el año 2010 es que llega una señora muy poderosa que se llama Hillary Clinton y le dice al Papa: Santidad, como ustedes no hagan algo con el Banco Vaticano, vamos a incluir el IOR en una lista del Departamento de Estado de entidades financieras que apoyan el terrorismo internacional. Y entonces, claro, el Papa, imagínate qué número. El Vaticano financiando el terrorismo, nada. Vamos a hacer algo. Entonces el Papa, en diciembre del 2010, lanza una ley pontificia, que se llama la Ley 127, en el cual establece que todos los organismos financieros del Vaticano tienen que abrir sus cuentas y sus libros a los auditores del Moneyval. Moneyval es una entidad que depende del Consejo de Europa y que son los que conceden la legislación, el certificado de que eres un banco legal. ¿Cómo? Pues lo diréis, un banco legal, sí. Un banco legal. Un banco legal es un banco, por ejemplo, pues un banco aquí en España, donde tú para abrir una cuenta necesitas nombre, 2 apellidos y carnet de identidad. Bueno, es que en el Vaticano eso no hace falta. Tú lo único que hace falta para abrir una cuenta en el Vaticano es que tengas más de 5 millones de euros. Esa es la única condición que te imponen, que tengas más de 5 millones de euros. Otra de las cuestiones que te imponen, por ejemplo, es que tú, por ejemplo, claro, en un banco en España tú depositas 3.001 euros y puede venir el Banco de España a preguntarte de dónde has sacado ese dinero. Pero no por el banco español, sino porque existe una legislación internacional de blanqueo de capital. Tú dices, no, es que hice una obra, no, es que he escrito un libro y me han pagado 3.001 euros, y tú dices, entonces el Banco de España puede decir, pues no, le vamos a investigar, o no, nos fiamos de usted y no le investigamos.
Pero en el Vaticano eso no existe. Es decir, el Banco Vaticano no está legislado como para que tengan que entregar sus libros. Entonces Ratzinger se asusta. Ratzinger se asusta ante lo que le dice Hillary Clinton. Dice, joder, vamos a hacer algo. Aprueba esa ley. Pero es que misteriosamente esa ley es de diciembre del 2010 y 4 meses después el presidente de la gobernación, ese ayuntamiento que os cuento, que está controlado por el cardenal Bertelo, Giuseppe Bertelo, un hombre de confianza de Bertone, saca un decreto de la gobernación, el decreto 159. Os podría hablar de legislación vaticana, pero el documento, el 159, lo que viene a decir, santidad, ni de coña vamos a abrir los libros al Consejo de Europa. Entonces, claro, lo primero que yo cuando leo los dos documentos digo, ostras, ¿de qué fecha es uno y de qué fecha es otro? Uno de diciembre del 2010, donde dice el Papa que vamos a abrir los libros, y otro de un cardenal, es decir, de un sargento, que dice que ni de coña, vamos a aceptar una normativa establecida por el Papa. Lo que te indica que Ratzinger no controla la maquinaria vaticana. Luego llega el caso que muchos conoceréis de Ettore Gotti Tedeschi. Ettore Gotti Tedeschi es el presidente del Banco Vaticano. ¿Pero por qué es presidente? Este hombre es un cerebro financiero, tiene una mente privilegiada, yo le conozco personalmente a Ettore Gotti Tedeschi, tiene una mente verdaderamente privilegiada, pero es que él es el hombre de Botín, de Emilio Botín, es el presidente del Banco de Santander en Italia. Pero es que también es un hombre del Opus, es un hombre del Opus Dei, pero también es íntimo amigo de Ratzinger. Y entonces el Papa Ratzinger le dice, oye, Ettore, ¿a ti te importa hacerte cargo de la presidencia del Banco Vaticano para limpiar el Banco Vaticano? Y entonces, como se lo pide el Papa, es un hombre muy religioso, Ettore Gotti Tedeschi dice, vale, de acuerdo, no hay ningún problema. Yo me ocupo de limpiar el banco para prepararlo para los auditores del Consejo de Europa, ¿no? Entonces, llega diciembre del 2011. Él está en una comida de Navidad que da el Banco Vaticano a todo su personal. Entonces, en la mesa presidencial, donde están los consejeros más importantes, hay una silla vacía. Y le sientan a un señor, que él no sabe quién es. Entonces este señor le empieza a decir a Ettore Gotti Tedeschi, ¿y usted qué tal está de ánimos? Y Ettore Gotti Tedeschi, no hace nada de Navidad, imagínate que todos vamos borrachos. Le dice yo, muy bien. ¿Y usted está capacitado para dirigir una entidad como el Banco Vaticano? Dice, hombre, soy catedrático y amigo del Papa. Bueno, ese señor nadie sabe quién es. Ese señor es Pietro La Salvia, es un psiquiatra amigo de Bertone, que hace un informe psiquiátrico donde dice que Ettore Gotti Tedeschi está verdaderamente loco y que no es responsable de sus actos y que por supuesto no recomienda que dirija una institución tan importante como el Banco Vaticano. Y vosotros diréis, claro, nadie le da caso a ese informe. Pues sí. Al día siguiente se presenta ante el Consejo de Administración del Banco Vaticano y lo cesan como presidente del Banco Vaticano a Ettore Gotti Tedeschi. Entonces Ettore Gotti Tedeschi, como está despedido, coge su cajita de cartón, ¿sabéis? Las fotos de su mujer, su planta con su flor y se va a su casa en Milán. Y entonces llega un momento, una noche, investigando la Fiscalía de Milán un tema de tráfico de armas, entran en el piso de Ettore Gotti Tedeschi y entran 5 señores que van de civil y le tocan el timbre a la mujer. Y entonces la mujer abre la puerta totalmente paralizada por el pánico y el terror. Esto ha pasado en el mes de junio del 2012, no en el siglo XVI con Alejandro el Papa Borgia. Y entonces el presidente del Banco Vaticano lo encuentran escondido detrás de un armario. Y entonces Ettore Gotti Tedeschi le dice a uno de ellos, le dice, ah, pero ¿son ustedes de la policía? Y uno de ellos dice, sí, soy capitán del cuerpo de carabineros, del ROS, la unidad como nuestra unidad central operativa que se ocupa de crimen organizado. Dice, es que pensé que venían ustedes a matarme. Y entonces esa frase queda registrada en el atestado policial que hace el capitán de carabineros al juez instructor del caso. Entonces se descubre que Ettore Gotti Tedeschi, no se sabe a quién, ha hecho durante, aproximadamente él está como presidente del Banco Vaticano unos 2 años y medio. Él se ha hecho un informe porque ha descubierto quién está detrás de las cuentas cifradas del Banco Vaticano. Entonces él ha hecho un informe de 200 páginas aproximadamente y hace 2 copias y las entrega a 2 amigos suyos, que nadie sabe quiénes son, en caso de que se hagan públicos, en caso de que él, pues hombre,
salga por aquí, por el ayuntamiento y se tropiece en la escalera y se mate misteriosamente, o que caiga un rayo y le parta un rayo misteriosamente. Entonces, si hay algo misterioso, que se haga público esos dos informes, ¿no? Como os digo, nadie sabe quiénes son las dos personas a las que él les ha dejado el informe. ¿Qué descubre Ettore Gotti Tedeschi? ¿Por qué él llega a decirlo al juez? Una parte, él descubre que 4 cuentas del Banco Vaticano están bajo control de un señor que se llama Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro es el gran jefe de la cúpula de Cosa Nostra, el gran jefe de la mafia italiana, que estaba en busca y captura por la Interpol desde hace 14 años. Entonces, Ettore Gotti Tedeschi descubre que hay 4 cuentas del Banco Vaticano donde aparece el rastro de Matteo Messina Denaro, porque se utilizan para lavar dinero. ¿Cómo lava dinero el Banco Vaticano? Que es una de las cosas que le asustan a Ettore Gotti Tedeschi. Descubre, por ejemplo, otros clientes del Banco Vaticano, que se han hecho públicos ya, que hay 4 rusos que tienen cuentas en el Banco Vaticano. Y de estos 4 rusos, los 4 son accionistas de Gazprom. Es la compañía rusa de gas, que es una compañía absolutamente legal, es una compañía que tiene operaciones. Aquí en España han tenido algún tema de energético, con alguna compañía energética, pero es que, claro, en la situación de Gazprom, es que la compañía rusa, aproximadamente se calcula que el 60% de los consejeros de Gazprom están buscados por Interpol, porque pertenecen a la mafia rusa, a familias de la mafia rusa. Entonces parece ser que Ettore Gotti Tedeschi descubre que también parte de las cuentas pertenecen a gente de Gazprom. Entonces, claro, Ettore Gotti Tedeschi, digamos que reúne toda esa información y descubre cómo se está blanqueando el capital, dinero, a través del Banco Vaticano. Entonces se hace de la siguiente forma. Aparece en el libro, yo lo publico en el libro principalmente porque accedí a la declaración que hace Ettore Gotti Tedeschi al juez instructor de Milán. Funciona de la siguiente forma, es muy sencillo. Vosotros sois traficantes de drogas, ¿no? Y ganáis mucha pasta. Entonces, claro, tenéis 200 millones de euros que no sabéis qué hacer con ello, porque hay que blanquearlo. Entonces, ¿qué haces? Te buscas a un sacerdote. Entonces le dices al sacerdote, oye, hazme un favor, abre una cuenta en el Banco Vaticano, yo te doy los 200 millones de euros y tú los depositas en el Banco Vaticano, ¿vale? Los 200 millones ya quedan depositados en una cuenta del Banco Vaticano, que pertenece a un sacerdote que hace de testaferro, a un religioso. El Banco Vaticano se queda con el 50% de donación. Ellos no le llaman comisión, le llaman donación a fundaciones. Entonces, 100 millones son desviados a, pues eso, fundaciones religiosas, colegios religiosos, obra social, obra para los pobres, etc. Y los otros 100 millones se desvían a otras cuentas que pertenecen a organizaciones religiosas, a órdenes religiosas y a fundaciones. Y ellos, desde esas fundaciones, esos 100 millones que ya están lavados, se entregan en una cuenta, pues en Liechtenstein, Panamá, cualquier paraíso fiscal, las Islas Caimán, etc. Y así funciona realmente lo que es el tema del Banco Vaticano. Claro, ¿qué pasa? Llegamos al año 2012, ahora. Y entonces el año 2012 llegan los auditores de Moneyball. Entonces le dicen al Papa, oye, a ver, queremos ver las cuentas, a ver cuánta normativa cumples. El Moneyball, el Consejo de Europa, para darte la certificación de Banco Blanco, te exige 45 normas que debes cumplir. De esas 45, 16 tienes que cumplirlas sí o sí. Son obligatorias. Pero misteriosamente el Banco Vaticano solo cumple 4. Pero él promete el Banco Vaticano al Consejo de Europa que las otras 12, que las cumple de forma parcial. Dice, te prometemos, por Dios, te lo juro por Dios, que vamos a cumplirlas. Y entonces, misteriosamente, sin que la cumpla, en el mes de agosto, la primera semana de agosto, les dan la certificación de Banco Blanco. Mientras continúan con las cuentas cifradas y no cumpliendo la legislación internacional. ¿Qué pasa? Ahora se habla de la posibilidad que Bertone sea cesado de su cargo. Pero, mientras tanto, las luchas de poder continúan. Incluso, pues, se habla de un posible candidato de consenso si muere Ratzinger y hay un nuevo cónclave, que es el cardenal Scola, Angelo Scola, que sería un candidato de consenso porque no quieren a ningún extranjero, están hasta las narices de los extranjeros.
están hartos de papas polacos, están hartos de papas alemanes y quieren un papa italiano, el Colegio Cardenalicio. Entonces están empezando a posicionar. Entonces, hay una anécdota, por ejemplo, que claro, que los periodistas le hemos dado mucha cancha, lo estaba comentando antes fuera con mis compañeros periodistas, estábamos dando mucha cancha, no sé si os acordáis, el documento se ha hecho público, el documento donde se decía que el Papa Ratzinger iba a morir en noviembre del 2012, ¿no? No sé si os acordáis, que había una conspiración, habían detectado una conspiración para matar al Papa en noviembre del 2012, ¿no? Yo creo que todavía sigue vivo y estamos a 22, todavía creo que quedan 9 días. Claro, ese documento está escrito en alemán, no es un informe alemán, posiblemente de un cardenal que fue a un viaje a China y la seguridad china le dijo que al Papa había una conspiración, los chinos, el Servicio de Seguridad chino había detectado una conspiración para matar al Papa en noviembre del 2012, ¿no? Pero claro, mucha prensa, dijimos, joder, una conspiración para matar al Papa, otra vez, Juan Pablo I, en la Plaza San Pedro, año 81, otra vez, no sé qué, pero claro, no le dimos importancia al último párrafo. Y es que el último párrafo se habla ya de Angelo Scola, el Servicio de Seguridad chino ya habla de Angelo Scola, que era patriarca de Venecia. ¿Qué pasa? El tercer sector más importante dentro del Colegio Cardenalicio se llama los ambrosianos. Los ambrosianos son todos aquellos que proceden de la maquinaria política, cardenales, de la maquinaria política de Milán, que tienen un peso muy importante dentro del Colegio Cardenalicio. Y le dicen a los diplomáticos y a los bertonianos, oye, ni de coña un papa que no sea ambrosiano. Y entonces, misteriosamente, el cardenal que está en ese puesto, que es Dionigi Tetamanchi, un peso pesado del Colegio Cardenalicio, recibe una carta de Bertone diciéndole, colega, está cesado, sin dar ninguna explicación. En el libro publico esa carta. Incluso publico la carta que le escribe Tetamanchi al Papa diciendo, santidad, usted sabe lo que me han cesado. Y entonces nombran a Angelo Scola, lo cesan de patriarca de Venecia y lo nombran arzobispo de Milán, que es el cargo que tiene actualmente. Entonces, pero claro, todo eso ha sido un movimiento llevado a cabo por Bertone, porque es el primer nombramiento de un arzobispo que no es ratificado por el sumo pontífice. Entonces también me venía a demostrar nuevamente de que el Papa realmente no controla la maquinaria vaticana. Lo que os digo es que os compréis el libro, pues es un libro genial, lo he escrito yo, y que no os alucinen mucho los documentos, porque la verdad es que a veces, yo incluso que conozco mucho la maquinaria vaticana, me quedaba alucinado, verdaderamente, como por ejemplo un documento que es verdaderamente increíble, que publico, que es un informe del jefe de la Gendarmería, Domenico Gianni, el jefe de la Policía Vaticana, que envía un informe a Tarcisio Bertone, donde le dice, alerta Roma, nos han disparado. Y entonces el informe es contando un incidente de un vehículo con matrícula de la Città Stato del Vaticano, SCV, oficial, que llevan a un alto mando, son 3 policías vaticanos con un alto miembro de Interpol, que se van a cenar al Trastevere romano. Si conocéis Roma, sabéis que es una zona muy turística, y se van a una pizzería. Y misteriosamente alguien en el centro de Roma le mete 22 disparos en el coche, con una 9 milímetros. Y entonces el informe, claro, es sorprendente que en pleno corazón de Roma alguien dispare contra un vehículo del Estado del Vaticano. Pero no solo eso, es que dice, vamos a intentar esconderlo para que no llegue a la prensa. Hemos intentado recoger todos los casquillos para que no quede ninguna prueba y así a ver si convencemos a la policía italiana para que nos entregue el coche. Efectivamente, la policía italiana, como quiere esconder el caso, le entrega al día siguiente el vehículo en la puerta del Vaticano, en la puerta de Santa Ana, para que el tema no salga a la luz. Y es uno de los documentos también que yo publico. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que os haya gustado. Y mucho más divertido la conversación de ahora. Gracias. Está Joaquín Abad también, que tiene muchísimo poder, cada vez tiene más poder, pero bueno, que sí que tienen, caray, los aragoneses la tenéis, tenéis mucho poder en el Vaticano, sí. Y luego, bueno, hay españoles también, Julián Herranz, que no es aragonés, pero es el hombre que le pide Benedicto XVI que presida la comisión que investiga el caso del Vatilix, y es quien ha presidido la comisión.
Entonces el Papa, ¿en qué puede confiar allí? Porque se tiene que encontrar el pobre. En Dios, con Dios. Solo confía en Dios el Papa Ratzinger. ¿Sabes qué pasa? Que el anterior Papa, Juan Pablo II, tenía a Ratzinger para la parte teológica y él manejaba con mano de hierro, tenía la maquinaria vaticana agarrada por la tráquea. Te iba a decir por otro sitio, pero vamos, la tenía agarrada por la tráquea la maquinaria vaticana porque es muy rebelde la maquinaria y Wojtyla sabía cómo controlarla. El problema es que con Ratzinger se cumple esa frase que decía Ludwig von Pastor, ¿sabes? El famoso historiador de los papas, que decía que no todo buen monje es buen papa. Y el problema de Ratzinger es que es un hombre, yo creo que uno de los grandes teólogos que ha habido en la historia, pero el problema es que cuando a ti te meten bajo la Capilla Sixtina y te ponen un hábito blanco y te nombran papa, tú eres el problema es la ambigüedad, ¿sabes? Tú eres el líder espiritual de 1.800 millones de personas, pero también el jefe del Estado Vaticano, y tú no puedes separar las dos cosas. Y la situación que ha provocado el Batilix ahora ha generado que ya mucha gente se esté preguntando dentro si conviene que en el próximo cónclave se elija al líder espiritual de 1.800 millones de personas y que luego ya se ocupará el presidente de la gobernación encargarse de gobernar. Porque el Papa, en este momento, y además viene muy bien la frase, el Papa reina pero no gobierna. ¿Sigue teniendo el Opus Dei tanta influencia como con el anterior Papa? ¿Con ese Papa? No tenía tanta influencia el Opus Dei, no tenía tanta influencia. Le dio poder el Papa, una cosa es que te dé poder y otra cosa es que tú tengas influencia. El Papa, bueno, Juan Pablo II nombró prelatura, la nombró a prelatura al Opus Dei. Y es más, lo que pasa es que luego dentro los opusianos, que es un sector del colegio cardenalicio, son cardenales que realmente no tienen tanto poder, están liderados por Julián Herranz, pero luego está Maradiaga, el cardenal Maradiaga, el arzobispo de Tegucigalpa, que también es del Opus Dei. Lo que pasa es que ahora mismo el Opus Dei está teniendo ciertos movimientos de poder, ¿sabes por qué? Porque se están colocando los laicos, no religiosos. Por ejemplo, acaban de nombrar a Greg Burke, ¿sabéis quién es? Era el corresponsal de Fox News en el Vaticano y en Italia. Greg Burke era el corresponsal, es un hombre del Opus Dei, el numerario del Opus Dei, y lo ha nombrado el Papa como consejero de medios de comunicación para tratar con los medios de comunicación, porque se les da bastante mal tratar con los medios de comunicación. Hay otro tío muy misterioso también del Opus Dei, Marco Simeone, que es también del Opus Dei, que es un laico de 42 años con muchísimo poder en los medios de comunicación del Vaticano también, y tiene protegido también por Bertone. Pero luego no tiene, o sea, luego a la hora de la verdad, ¿quién tiene influencia? Los sectores del colegio cardenalicio que van a elegir al nuevo Papa. Y esos son Sodano y Bertone, nada más, que se odian. ¿Qué opina de la polémica que ha creado el Papa ahora con esto del portal de Belén? Con el buey. ¿Qué opino? Pues que los pobres chinos que estaban pintando como locos 5 millones de bueyes, 5 millones de burros, están ahora diciendo qué hacemos con esto. Que les ha hecho una putada a los chinos. No, es broma, no, pero bueno, es que bueno, es un libro que es la primera parte de la historia de la vida de Jesús. Bueno, por eso lo dice el Papa. No sé. Sorprendente el libro. No sé si es alejarme mucho del conjunto de lo que tú has, digamos, estudiado, investigado, etcétera, etcétera. Pero sí que te preguntaría, perdón por el teo, sí, que respecto de la muerte de Juan Pablo I, ¿tú descartarías a priori el mito ese de que lo mataron? Muerte. Yo en el Vaticano no descarto nada, absolutamente. En el Vaticano es mejor no descartar nada. Cuando principalmente yo te cuento que en el mes de junio del 2012, que es ayer, el presidente del Banco Vaticano teme a ser asesinado por 5 señores que llegan de repente a su casa. Es decir, que de repente un banquero que se llamaba Roberto Calvi aparece colgado de un puente donde es imposible colgarse. No sé si conocéis el puente de Blackfriars en Londres, donde es imposible colgarte, como tú no te hayas ido en barco, y el problema es que él no está mojado y aparece colgado del puente,
porque tenía información. O Michele Sindona, otro de los banqueros de Dios, que misteriosamente está en su celda y se toma un cafecito que le manda a alguien y tiene estreñina y se muere. Entonces, claro, yo del Vaticano no descarto absolutamente nada. Lo que sí es sorprendente, por ejemplo, por ponerte el caso de Juan Pablo I. Juan Pablo I, supuestamente, le suministran un medicamento esa noche, cuando él lleva 33 días de sumo pontífice, le dan un medicamento que su médico de toda la vida, desde que él era sacerdote, que era el médico familiar y que le acompaña incluso como patriarca de Venecia, que es el último cargo que tiene Luciani antes de entrar en el conclave y ser elegido papa del 78, le dice que cómo le dan eso si él no sufría del corazón. El que, por ejemplo, que yo descubro un certificado firmado por Renato Buzzanetti, que es el médico vaticano, donde a mano él escribe, es el certificado de defunción del sumo pontífice, y él escribe a mano: hemos realizado una segunda autopsia a su santidad. Pero ¿cómo? Si el Vaticano está prohibido por la legislación vaticana hacerle autopsias al Papa. ¿Sabes que hay muchas cosas raras? Yo me creo todo del Vaticano. ¿Y que lo pueden haber matado? Sí, posiblemente. Es un hombre que decían que él iba a reformar todo el Banco Vaticano, iba a limpiar todo el Banco Vaticano. Misteriosamente él se reúne, hay otra de las anécdotas que no sé si es leyenda de tipo Iker Jiménez o es real. Él se reúne antes del cónclave, está en un corrillo con 4 cardenales. Yo te digo los nombres incluso de los 4 cardenales, pues está en el libro del mío de la Santa Alianza, la historia del espionaje. Y están hablando sobre que quien salga elegido en ese cónclave del 78 va a tener serios problemas con el Banco Vaticano. Entonces sale elegido uno de ellos, que es Luciani. Le llama la atención Billiot, Jean Billiot, que fue secretario de Estado de Pablo VI, el famoso francés, que era un poco mafioso. Y entonces le dice que dejen de hablar de ese tema. Pero misteriosamente a los 33 días muere el Papa Luciani, Juan Pablo I. Pero es que en el plazo de 1 año y medio mueren esos 4 cardenales. Yo me creo todo el Vaticano. Hasta que haya sido un accidente, hasta que los hayan matado, me creo cualquier cosa. No, yo quería comentarte que lo que has dicho de Calvi, Sindona, luego hay otro elemento fundamental que es Marcinkus, y que, bueno, que fue una época en que se descubrieron muchos aspectos del Banco Ambrosiano y del funcionamiento vaticano. ¿Y con ese escándalo tremendo no se le echó el diente de alguna manera? ¿O a Marcinkus pidió la extradición a Italia para llevarlo a juicio y encausarlo y meterlo en prisión. Pero Ronald Reagan le debía muchísimos favores a Juan Pablo II. Le debía cantidad de favores. Y entonces le dijo Juan Pablo: necesito que me hagas un favor. A Reagan. Dijo: ¿cuál? Le digo: necesito a mandarlo a una parroquia en Arizona y que lo protejas. Y entonces lo metieron como segundo párroco en una iglesia de Arizona y murió ahí. Refugiado, sin hacer declaraciones ni nada. Y Italia estuvo constantemente pidiendo la extradición a Estados Unidos. Estados Unidos siempre se negó a entregar a Marcinkus. Porque aunque estaba en Arizona, y tú sabes que él era de Chicago, había nacido en Chicago, él seguía manteniendo el pasaporte diplomático vaticano. Por eso nunca le pudieron meter mano los italianos. Ahora estará administrando otra cosa. ¿Hay muchos masones en el Vaticano? Pues mira, hay un sector, se descubrió hace poco, además yo lo hablo en el libro porque lo descubrió hace poco el diario La República, la Logia Propaganda 4, la Logia P4, dirigida por Visignani. Visignani es un hombre muy misterioso que tiene muchísima influencia en el Vaticano, Luigi Visignani, y que misteriosamente, por casualidad, no te rías, tenía su despacho pegado al de Silvio Berlusconi cuando era primer ministro. Y nadie sabía, no tenía un cargo oficial en el gobierno. Y entonces se dice que Luigi Visignani dirigía todos los hilos. Y entonces el diario La República sacó una doble página mostrando la cara de Visignani, que nadie lo conocía, llamaban El hombre sin rostro, y dice: este hombre es quien maneja los hilos de la política italiana. Eso es Italia. Entonces sí que hay masones. No sé si como tal, ¿sabes? Como la francomasonería, la francmasonería, como se conoce, ¿sabes? Pero que bueno, que tiene su grupo de poder. Pero sin embargo, Juan Pablo II, todo el mundo piensa que es un santo, ¿no? Le llamo al Papa Superstar. Hay una anécdota, pero era porque era un hombre que comunicaba muy bien. Todos recordamos la imagen, todos pensamos que era un Papa muy liberal porque las primeras imágenes que yo recuerdo en el año cuando él es elegido Papa, en el año 78, las primeras imágenes que yo recuerdo, no sé vosotros, es él esquiando en Cortina d'Ampezzo.
Entonces, claro, todo el mundo decía, joder, qué imagen más alucinante, un papa esquiador, qué maravilla, y no sé qué, luego fue un conservador de mucho cuidado. Hay una anécdota que yo siempre cuento del el padre Ambroselli, que era un jesuita, que era su jefe de producción, yo le llamo el jefe de producción. El jefe de producción era el que se ocupaba de que el tenderete estuviera bien montado, que la cruz hubiera llegado, que su trono estuviera bien cómodo para que se sentase el papa. Eso hacía el padre Ambroselli, que era jesuita, es jesuita porque todavía vive. Y entonces se cuenta la anécdota que en una de esas giras multitudinarias que hacía en plan rock and roll, hacía Juan Pablo II, le dice al padre Ambroselli, padre, ¿qué le ha parecido la gira? Y le dice el padre Ambroselli, santidad, a mí lo que me parece es que toda esta gente se queda con la música pero no se queda con la letra. Y entonces la anécdota está contada